¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. A pesar de que el ministro de Justicia manifiesta que es el momento para aprender a Evo Morales, es cuestionado y le consultan si Evo Morales goza de algún tipo de impunidad, ya que no se puede ejecutar la orden de aprehensión en contra de Evo Morales. El ministro trató de responder este tema y dijo que también están exigiendo una orden de aprehensión contra Evo Morales por terrorismo e incitación a delinquir. Escuchemos las palabras del ministro de Justicia, César Siles, quien considera que es el momento para que la policía ejecute la orden de aprehensión contra Evo Morales. Escuchemos y luego continuamos. Ministro, el encuentro o la cumbre se dio en un marco de mucha atención por lo ocurrido en Ayagua, donde ya el Estado ha sentado presencia y le ha devuelto el orden, la paz social a este municipio. Ayer ustedes, los ministros, tengo reporte acá del ministro, usted, ministro Siles y ministro Ríos, consternados por la muerte de estos uniformados, anunciaban llevar esto a nivel internacional, llevar a Morales a nivel internacional. ¿Qué delitos ustedes van a plantear? Primero que el día de ayer hemos recibido con expectativa y también agradecimiento la publicación de la Organización de Naciones Unidas respecto a la situación que está viviendo el país. Uno de los puntos que enfatiza Naciones Unidas, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se refiere a la pacificación y al cese de agresiones que están sufriendo nuestra población civil y los policías por estos bloqueos criminales y acciones que ya no son de protesta, ya son acciones delincuenciales que merecen ser procesadas. En lo interno se están presentando e iniciando los procesos que corresponden. Hay uno en La Paz que lo he iniciado yo como ministro de Justicia contra Evo Morales y Suset Rodríguez y todos los que resulten cómplices, instigadores, encubridores, etc. Hay otro en Oruro que recientemente se han hecho imputaciones, hay más de 10 personas aprehendidas por los decesos de los efectivos policiales, respecto a los cuales nuevamente ratifico mi solidaridad y compromiso de no dejar en impunidad estos hechos. Pero también a nivel internacional se están explorando los mecanismos que nos permiten la OEA, a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y precisamente Naciones Unidas a través del Alto Comisionado. Recientemente el presidente ha tomado un contacto con ambas instituciones internacionales para pedirles un pronunciamiento. Y por eso se está dando estos pronunciamientos como el de día de ayer, y seguramente se van a suceder. Y en caso que esto prosiga, en caso que esto no pueda ser contenido internamente por el Estado, que somos todos los que hemos asumido ayer el compromiso en Santa Cruz, podemos acudir y solicitar una visita, el inicio de un mecanismo como el GIEI inclusive del 2019 que permite investigar las muertes, la gente herida, la gente afectada, los derechos fundamentales que se han puesto en tela de juicio con estos bloqueos criminales este año y el año pasado también. En esos, recordarás, más de 100 personas que fueron aprehendidas, detenidas, puestas a disposición del juez, de las cuales les doy un dato primicial, o tal vez si lo tenían les confirmo, 51 ya se han sometido a procedimiento abreviado, han aceptado su culpa y responsabilidad penal. Hay un número similar, más de 50 personas, que están todavía en proceso, que están con acusaciones, están con detención preventiva, otras con medidas sustitutivas, pero de los bloqueos del año pasado. Y de este año parecería que no hemos aprendido la lección, estamos volviendo a incitar a las personas como carne de cañón a que cometan delitos, sean procesadas y posteriormente sean condenadas como estas. Ministro, se está hablando de francotiradores, se está hablando de paramilitares, de presencia de narco en una zona como México Chico.
le pregunto, ya sea en la investigación interna o en la acusación internacional, ¿ustedes contemplan el delito, esta vez el delito de terrorismo? Sí, está el delito de terrorismo, financiamiento al terrorismo, no solamente en el proceso que he iniciado yo la semana pasada, sino también los procesos que se están iniciando y se están llevando a cabo audiencias en Oruro y en otros departamentos. En cuanto se refiere a tu pregunta, yo coincido plenamente de que estamos hablando de lugares focalizados, Norte del Potosí, Chapare, donde impera el narcotráfico, impera la delincuencia transnacional, impera el contrabando, impera también la comercialización de autos indocumentados o conocidos como autos chutos. Estamos hablando no de grupos de protesta, de grupos de reivindicación. Estamos hablando de grupos y organizaciones criminales. Y en Bolivia también, la organización criminal es un delito. El principal instigador de estos últimos acontecimientos, como los registrados trágicamente en el municipio de Yayagua, es Evo Morales Ayma, el expresidente. Sin embargo, parece gozar de impunidad. El brazo de la justicia no lo alcanza en su reducto inexpugnable del Chapare, del trópico cochabambino. ¿Qué va a hacer al respecto el Ministerio de Justicia a su cargo? ¿Qué otras instancias deben ocuparse simplemente para que el señor Morales tenga derecho a participe, sea sometido a un proceso judicial justo en observancia con sus derechos? Los que no observa él del resto de los bolivianos, con bloqueos y con las instigaciones a la violencia. Los derechos de las personas no pueden afectar los derechos de otras personas, ¿no? Eso es claro. En una lógica de ponderación, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, a la educación, a la libre transitabilidad, a la vida, ya estamos hablando de personas fallecidas, es mucho más importante que el derecho a la protesta o a la libre expresión. Nosotros hemos iniciado una acción penal acá en La Paz por los graves delitos de terrorismo, instigación pública a delinquir, atentados contra diferentes derechos, particularmente el transporte, los servicios públicos y otros delitos que conjuntamente con el terrorismo, financiamiento al terrorismo, tienen que ser procesados, investigados y se tienen que dar con los responsables. Un proceso recientemente iniciado la pasada semana. Sin embargo, existen otros procesos, decía hace un rato, por los bloqueos del año pasado, por trata y tráfico de personas en Tarija, donde se han emitido mandamientos de aprehensión contra el señor Evo Morales y otras personas. En una parte de los casos, salvo Morales, se han ejecutado y las personas están cumpliendo detención preventiva, la mayoría. En el caso de Evo Morales la situación es un poco más compleja, pero debo aclarar que el Ministerio Público y el órgano judicial han hecho su trabajo. Ellos han emitido, después de haber comprobado evasión, después de haber comprobado obstaculización, riesgo de fuga, han emitido los mandamientos de aprehensión y resoluciones correspondientes que están plenamente vigentes. Corresponde ahora, en honor a la verdad, a la policía el ejecutar ese mandamiento. Yo lo digo inicialmente también para el deber, es momento de hacerlo. El 90% de la población en Bolivia creo que está pidiendo eso y se lo tiene que hacer porque estamos hablando de lugares donde ya no impera el Estado de Derecho. Tanto lo que ha pasado en Yayagua como lo que pasa en el Chapare es un estado de no derecho, es un estado de anarquía donde el Estado boliviano, el gobierno boliviano tiene que sentar un precedente. Estamos reunidos permanentemente en gabinete con el presidente y estamos haciendo las sugerencias que corresponden en el marco competencial que tenemos cada ministro. Y reitero, por lo menos a criterio personal y de autoridad, es un momento oportuno para hacerlo. Ministro, les ruego por favor, hay un tema preocupante y de actualidad. Hay policías muertos. El Ministerio de Justicia por ahí tiene la posibilidad o la obligación por ahí de coadyuvar con la investigación.
había gente armada, hay gente que le ha disparado desde muy lejos, lo que significa que tienen rifles de largo alcance en esta situación. El comandante de la policía, el señor Rousseau, Augusto Rousseau, ha hablado ya de México Chico, ha hablado de la intervención de narcotráfico en todo esto y de los contrabandistas. ¿Qué nos puede decir usted sobre eso? El Ministerio de Justicia, ¿qué elementos puede hacer para evitar o para cortar esta actividad a los grupos que han sido responsables de la muerte de esos policías? Primero, Mario, estamos reunidos de manera permanente, de emergencia, todos los ministros, de acuerdo a sus competencias, involucrados y que tienen algo que hacer con relación a los bloqueos criminales, anuncios de cerco, asesinato, no fallecimiento de policías, existencia de mercenarios, sicarios en las movilizaciones, que no pueden ser llamadas protestas sociales o reivindicaciones. Son organizaciones criminales que están cometiendo delitos y múltiples delitos, ¿no? Segundo, que hemos presentado denuncias en el marco de nuestras competencias, reitero, en La Paz hay una presentada contra Evo Morales, también contra Suset Rodríguez, quienes resulten cómplices, instigadores, encubridores por varios delitos, entre ellos terrorismo, instigación pública a delinquir y otros. En Oruro se inició también una investigación que me parece importante, por eso nos hemos apersonado también con el Ministerio de Justicia a través del CEPDAVI, con relación a los asesinatos de los policías. Asesinatos de 4 efectivos policiales que han dado por ahora en la investigación preliminar 11 personas, me decía el fiscal departamental, aprehendidas, de las cuales en las próximas horas se va a realizar la audiencia de medidas cautelares de 4 de ellas, ¿no? Por graves delitos, porque estamos hablando de asesinato, terrorismo, financiamiento al terrorismo, se ha encontrado dinero, incluso en mochilas que estaban yendo al lugar, y con ese propósito seguramente de pagar lo que se habían comprometido para mantener el bloqueo, la zozobra, estos mercenarios, estos delincuentes. Adicionalmente puedo acotar que estamos hablando de 2 lugares, por un lado el norte Potosí, México Chico, narcotráfico, contrabando, comercialización de autos chutos, etcétera, y por otro lado el Chapare, donde realmente ya no podríamos hablar que hay un Estado de Derecho. Hay un estado de zozobra, un estado de anarquía, y donde el Estado tiene que intervenir. Me preguntabas hace un rato qué rescato del encuentro del día de ayer en Santa Cruz. Ese compromiso también del Ejecutivo de garantizar la tranquilidad, de garantizar la pacificación del país. Y lo vamos a hacer, dice el compromiso, a través del ejercicio de las facultades constitucionales y legales que el ordenamiento nos da. No solamente presentación de denuncias, no solamente la intervención de las Fuerzas Armadas coadyuvando la labor de la policía, sino todos los mecanismos legales y constitucionales que nos franquea el ordenamiento jurídico boliviano. Bien. Se ha investigado más allá de lo que ha pasado porque se habla de los ayllus y los ayllus tienen una gran tradición, sobre todo en la cultura. Los laimes, los cajachacas, los ucumaris, etcétera, pero se ha identificado a un ayllu que ha participado con todo esto, a los chulpas. A los chulpas. Se está investigando que si hay algo más allá de una actividad folclórica o una actividad, se ha investigado más allá de lo que se dice México Chico. Se está investigando, es parte del proceso iniciado en Oruro. Vamos a munirnos de mayor información, Mario, pero sabemos por los medios de comunicación, por las redes sociales, por investigaciones de inteligencia, por información que nos da gente del lugar, de que no estamos hablando de un lugar normal, de un lugar donde se transcurre la vida normalmente. Estamos hablando de un lugar, decía 2, porque también he hablado del Chapare, donde más bien prima y campea la delincuencia. O sea, estamos hablando de gente que está evitando que el Estado haga su trabajo, que el gobierno ingrese para seguir cometiendo actos delictivos. Lamentablemente esta gente se está prestando también a una ambición personal,
de un expresidente que es el señor Evo Morales. Lamentablemente se está presentando a una acción criminal que es bloquear al país y evitar las elecciones del próximo 17 de agosto. Yo voy a nuevamente pedir, y aprovechando tu pregunta y el programa, al Ministerio Público que actúe con la firmeza que lo ha anunciado el fiscal general del Estado en varias conferencias de prensa. Comisión de fiscales, investigación profunda y sanciona a los responsables, que también eso exhorto al órgano judicial cuando tenga que sancionarse. La presencia de las máximas autoridades de los 4 órganos del Estado y también la presencia de los binomios a presidente y vicepresidente de los 10 partidos y organizaciones políticas. Tuvieron también los jefes de bancada inclusive. Entonces, este documento denominado Declaración del Cuarto Encuentro Multipartidario Interinstitucional por la Democracia es un documento sólido que parte primero de una declaración de voluntades y compromisos de que las elecciones se realizan el 17 de agosto próximo. Y después va desmenuzando, de acuerdo a la competencia de cada uno de los órganos del Estado y las propias organizaciones políticas, el rol que va a cumplir cada una de ellas. El presidente Lucho, que estuvo presente, y el vicepresidente David fueron bastante enfáticos al exigir que se cumplan los compromisos, que no sea solamente una reunión para sacarse una foto. El Ejecutivo está cumpliendo por su parte en la medida de sus facultades y posibilidades, pero por ejemplo el Legislativo no está cumpliendo con proyectos de leyes que se ha comprometido, o el propio órgano judicial con acciones constitucionales que todavía se generan y generan cierta incertidumbre en la población boliviana, en los candidatos, en las elecciones, etcétera, ¿no? Eso creo que el principal acuerdo que se llegó, Mario, fue ese, ¿no? Firmemos un nuevo acuerdo, firmemos una nueva declaración, pero cumplamos los compromisos. Bien, pues no hay duda que los que están en el juego democrático han hecho buena letra, tienen la idea de que van a ir adelante las elecciones, pues no hay que olvidarse de algo, señor ministro, que vengo pidiendo hace mucho tiempo, es decir, es una idea por ahí demasiado loca. Hay grupos que van a tratar de impedir por todos los medios de que si no está su líder no van a haber elecciones, y entonces van a querer bloquear, ese día van a incendiar ánforas, van a hacer barbaridades. En ese contexto creo que no basta únicamente el compromiso de el 80, el 90% de la gente que está comprometida. Hay que ver cómo se evita que grupos vandálicos puedan querer interferir en la elección. ¿Hay algún plan para eso? Hubo varias intervenciones en la reunión que duró varias horas, en las que se pidió al órgano electoral, incluso incluir en esta declaración, un cierre total a la posibilidad de que el señor Evo Morales pueda participar de estas elecciones del 17 de agosto. Entendemos la posición del electoral, ellos no pueden anticipar criterio, además no hay ninguna inscripción todavía que pueda ser impugnada, pero también entendemos la preocupación de varios líderes, y yo me sumo, no como líder, como ministro de Justicia, a que debería darse certidumbre en este momento a la población, ¿no? El candidato del Movimiento al Socialismo, Eduardo Castillo, planteaba que se incorpore en la declaración que el órgano electoral va a declarar que no puede el señor Evo Morales presentarse a una nueva candidatura, y no porque el electoral lo diga, sino porque ya lo dijo el Tribunal Constitucional, la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana, etc. No se puso en el documento, pero se discutió, porque eso podría ayudar mucho. Sin embargo, entre líneas, hay compromisos que ha asumido el Tribunal Constitucional, el órgano judicial y el Ministerio Público para garantizar las elecciones, que sin duda son importantes, Mario, y van a evitar que este tipo de manifestaciones, bloqueos criminales y demás, afecten el proceso eleccionario, el calendario electoral, o algunas acciones legales que puedan presentarse todavía. Bien, lo saco de esa reunión, señor ministro. Hemos ayer firmado una vez más un documento histórico con la presencia de los 4 órganos del Estado, representados por el máximo nivel. Estaban también los 10 partidos que van a participar de las elecciones del 17 de agosto, jefes de bancada,
la convocatoria del Tribunal Supremo Electoral con una consigna que está resumida en el punto número 1 de esta declaración del cuarto encuentro multipartidario e interinstitucional por la democracia. Y te lo leo textualmente para comenzar esta entrevista respecto a la cual agradezco. Los participantes se comprometen a respetar el Estado de Derecho para dar certeza y seguridad al proceso electoral, garantizando y reafirmando que el 17 de agosto de 2025 se realizarán las elecciones nacionales. Y en ese marco se generaron otros compromisos de cada uno de los órganos del Estado y conforme a sus competencias legales. El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Óscar Asenteufel, a quien vemos ahí compartiendo imágenes, el ministro César Siles, advirtió sin embargo que existen fuerzas oscuras que intentan evitar la cita de los bolivianos con las urnas en agosto. Hay sin duda intereses personales de grupos reducidos que no quieren que las elecciones se lleven el 17 de agosto, que pretenden incluso acortar el mandato del presidente, forzar una sucesión constitucional. Lo dijo el presidente Lucho no solamente ayer, sino también en varias ocasiones anteriores, que no vamos a renunciar, vamos a cumplir con el pueblo boliviano, con la democracia, vamos a cumplir también con la realización de las elecciones generales el 17 de agosto, y vamos, como nos hemos comprometido, perdón la redundancia, en estos puntos del acuerdo que se ha firmado ayer, punto 4 y punto 5, garantizar la pacificación del país, la tranquilidad y seguridad ciudadana, la libre transitabilidad, ejerciendo las competencias y atribuciones constitucionales que tiene el presidente, que tiene el vicepresidente, que tiene el órgano ejecutivo, pero además, como era un encuentro interinstitucional de 4 órganos del Estado, también hay compromisos importantes asumidos por los otros órganos del Estado, por el Tribunal Constitucional y por los líderes políticos y candidatos a presidente y vicepresidente. Primero, la anterior semana yo presenté y lo anuncié públicamente una denuncia al Ministerio Público contra el señor Evo Morales, la señora Suset Rodríguez y otras personas que puedan resultar cómplices, encubridores, instigadores, etc. Esa denuncia está en curso, esa denuncia tiene ya una etapa preliminar de investigación que se está desarrollando. Ayer fui a prestar mi declaración informativa en calidad de denunciante, hemos pedido la mayor celeridad, hemos ofrecido medios de prueba, hemos pedido diligencias y esperemos que en los próximos días la Fiscalía pueda responder todas esas solicitudes y avanzar con las investigaciones que fundamentalmente nacen de esta instigación, de estas amenazas de cercar la paz y de los bloqueos criminales que se han producido. Recordarán también que los medios, las redes sociales han difundido audios en los que hay anuncios de masificación, anuncios de violencia, etc. Eso es parte de esta primera investigación. Sin embargo, se han abierto también otras investigaciones a nivel nacional, una de ellas quizá la más importante en Oruro, con relación a los criminales hechos que han sucedido cobrando la vida de 4 efectivos policiales, ¿no? Esa investigación está también en curso. El Ministerio de Justicia a través del CEPDAVI se está personando. Entiendo que hay varias personas aprehendidas, muchas de ellas ya han sido imputadas y el proceso también está en curso, un segundo proceso. Pero también hemos pedido finalmente como Ministerio de Justicia poder hacer un mapeo de todas las causas que se hubieran abierto en Oruro, en Potosí, en Cochabamba, en La Paz, para tener el control más o menos de que estas causas puedan avanzar con la debida celeridad y lo más importante, sentando un precedente porque lo que ha sucedido, lo que está sucediendo desde el inicio de los bloqueos, desde el anuncio del cerco y ahora ya con hechos más gravosos como la muerte de 4 efectivos policiales, la todavía afectación de la libre locomoción,
del transporte de alimentos, de medicamentos, el destrozo de una ambulancia, el destrozo de un carro policial, tienen que ser sancionados de forma ejemplar. Ministro, buenos días. No solamente serían las denuncias acá a nivel nacional, lo que usted dice, van a unir todas las que se puedan, pero también creo que hay por parte del gobierno denuncias a nivel internacional, porque también estábamos viendo que hasta la propia Organización de Naciones Unidas, en la parte de derechos humanos, ha pedido que haya investigación, que haya paz en Bolivia, porque hay preocupación también, reitero, a nivel internacional. Sí, conforme al derecho internacional de los derechos humanos, tanto el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el primero de Naciones Unidas y el segundo de la OEA, tienen funciones específicas para poder emitir pronunciamientos, comunicados, incluso realizar visitas o activar mecanismos de protección de derechos humanos en los países que somos parte tanto de Naciones Unidas como de la OEA. Bolivia ha comunicado los hechos que están sucediendo, lo ha hecho de manera pública, lo ha hecho de manera formal. Nuestro presidente también ha públicamente anunciado el inicio de estos comunicados, de esta solicitud de pronunciamientos, y hemos recibido ayer, como tú bien lo decías, un primer pronunciamiento de Naciones Unidas. Entiendo que se van a pronunciar también en la Organización de Estados Americanos, y ellos, sin necesidad de que un país pueda solicitar que se pronuncien o que vengan a Bolivia a hacer una visita, lo deberían de hacer en el marco de las cartas fundacionales de cada uno de estos organismos, ¿no? Bien, ministro, ¿cómo está? Buen día, lo saluda Antonio Ferrufino. Yo quiero hacerle una consulta. ¿Qué opinión le merece el hecho de que Evo Morales ayer, como siempre, acudiendo a Radio Causal Chuncoca, hace declaraciones y pide una ley que lo habilite como candidato? Le pide a la Asamblea Legislativa Plurinacional, eso por una parte, y hoy también en otra entrevista en el mismo medio ha señalado que esta lucha va a continuar porque hay una decisión, es una decisión del movimiento indígena, que el pueblo lo sepa. Sí, sin duda. Primero, evidencia la verdadera intención. Ayer estuvimos reunidos en Santa Cruz, se emitió una declaración del cuarto encuentro multipartidario e interinstitucional por la democracia, y uno de los puntos que se discutieron fue eso precisamente, los bloqueos, los hechos luctuosos de Yayagua, este bloqueo criminal y de mercenarios, de francotiradores, como una posibilidad de querer suspender las elecciones del próximo 17 de agosto. Sin duda lo que acabas de decir en la primera parte de la pregunta es lo que trasluce la verdadera intención. La verdadera intención del señor Evo Morales no es luchar contra el alza de precios, no es una reivindicación social, no es una protesta, no es un tema de quejarse por la falta de combustible, que él mismo lo está provocando porque está bloqueando que pasen cisternas, sino es su habilitación como candidato, sino es su habilitación para una nueva reelección prohibida constitucionalmente, prohibida legalmente, prohibida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ese es el verdadero trasfondo para que la gente lo tenga claro, y creo que el 90% de la población así lo está entendiendo. Y sobre lo segundo, lo dijo al principio, al principio de las movilizaciones, y uno de los motivos por los que también iniciamos la causa penal acá en La Paz es por instigación pública de delinquir, porque dijo que esta es su batalla final, que o lo habilitan o no hay elecciones, o no hay elecciones sin Evo, ¿no? Eso el Estado tiene que, digo el Estado, porque en sus 4 órganos tiene que estar consciente. Por eso el encuentro de ayer ha sido importante en Santa Cruz. Hay compromiso de 4 órganos del Estado para garantizar las elecciones del próximo 17 de agosto. Cada uno de sus marcos competenciales que tiene. Ministerio Público, investigar, a promover la acción penal pública cuando corresponda, como lo está haciendo. El órgano judicial y el Tribunal Constitucional de la misma forma, velando porque se lleven a cabo las elecciones y que ningún fallo, ningún juez puede interrumpir las mismas. El legislativo emitiendo las leyes respectivas para organizar las elecciones. El electoral llevando a cabo el proceso electoral y garantizando el calendario electoral. Y el ejecutivo
tiene que lograr en el marco de sus facultades constitucionales y legales la pacificación del país, la transitabilidad, el transporte de alimentos, de medicamentos, de personas, de vehículos, y lo estamos haciendo. Ayer fue una buena noticia que se logró desbloquear la carretera La Paz-Oruro-Cochabamba, y hay cierta tranquilidad en Yayagua. Estamos avanzando, esperemos no llegar a medidas extremas, pero con los esfuerzos que estamos haciendo en tareas conjuntas, policía, Fuerzas Armadas, se está logrando el propósito y este compromiso que hemos asumido ayer, de pacificar el país, dar tranquilidad y seguridad a los ciudadanos para que haya elecciones el 17 de agosto próximo. Y sin duda, hay al frente una persona seguida por otras, señor Evo Morales, que no quiere que haya elecciones porque él quiere participar cuando está prohibido legalmente hacerlo. Ahora, ministro, en relación a los puntos de conclusión de esta cumbre, hay uno que llama la atención y es el punto 7, el cual señala: el órgano legislativo se compromete a proseguir el tratamiento de una ley especial, ¿no? Una ley de juzgamiento especial para vocales del Tribunal Supremo Electoral. ¿Por qué razón se ha propuesto y se ha aprobado esta conclusión, ministro? ¿Hay tal vez temor por parte de los vocales por esas amenazas que se han registrado en las últimas semanas? Dos aclaraciones, puntualizaciones, Julie. Primero, que este compromiso o esta solicitud del Tribunal Electoral ya estaba en el documento del tercer encuentro, ¿no? Ya se había pedido la inclusión de los vocales electorales en un juicio especial, en un juicio de privilegio, que no sea un juicio ordinario. Este proyecto de ley, esta norma, ya que había salido como una necesidad y solicitud del electoral en el anterior encuentro, está en trámite en este momento en la Asamblea Legislativa. Por eso el punto que hace mención, el 7, dice proseguir el tratamiento. Está en trámite, entiendo que ha sido aprobado en comisión, le corresponderá al Pleno convocar rápidamente y aprobar la norma, y luego el Senado, y ojalá sea sancionada y promulgada. Es un compromiso que debe asumir, y lo ha asumido ayer, el órgano legislativo. Desde el punto de vista estrictamente jurídico, y respondiendo a tu pregunta, entiendo yo primero que los vocales representan un órgano del Estado, al igual que el Ejecutivo, al igual que el Legislativo, al igual que el Judicial. Como tales, no merecen un juzgamiento en la vía ordinaria, merecen un juzgamiento especial. Por eso también hemos firmado nosotros como Ejecutivo, porque creemos firmemente en que así debería de ser, más allá de las amenazas que están sufriendo especialmente del sector del evismo. Por eso han pedido medidas cautelares a la CIDH. Más allá de eso, ellos jurídica y constitucionalmente merecen un tratamiento especial en un juicio de responsabilidades. Ahora, ministro, una situación que se presenta permanentemente y que se ha visto ahora es que, si bien no tiene que haber intromisión por parte del Ministerio de Justicia, pero en algunos casos no se ve los procesos que avancen contra las personas que atentan. Acá en Cochabamba hemos visto que permanentemente estamos bloqueados, hay algunas detenciones, recién se está procediendo con las detenciones en Yayagua, pero pareciera que no hay celeridad al momento de ya ejecutar las sanciones respectivas, porque la gente dice, los detienen, pero después los liberan. Entonces, pareciera que es más una especie de juego del gato y el ratón, pero ¿cómo lo ven ustedes como Ministerio de Justicia esa situación? Lo vemos como un problema estructural. Lo vemos como un problema estructural de la administración de justicia que nos ha llevado a la crisis en la que estamos. Sin embargo, en estos casos tan importantes, tan trascendentales, que estamos pidiendo celeridad, actuación rápida, esperemos que el compromiso que se ha asumido ayer, Ministerio Público, órgano judicial, Tribunal Constitucional, sea cumplido, porque yo coincido plenamente contigo, y esta vez no como autoridad o como abogado, como ciudadano de a pie. La policía parecería que cumple su trabajo, aprende
al delincuente o al criminal o al posible delincuente o criminal, respetando su derecho a la presunción de inocencia, y el juez lo libera, o el fiscal no actúa rápidamente, ¿no? Entonces hay que también asumir la responsabilidad. La Fiscalía lo ha hecho, está comprometiendo a actuar con celeridad, lo ha hecho también el Tribunal Constitucional y lo está haciendo el órgano judicial, y vamos a ser vigilantes de lo que vaya a pasar en los próximos días, no solamente en estos procesos abiertos. Recordar también que por los bloqueos del año pasado se abrieron muchísimos procesos a nivel nacional. Habían más de 100 personas aprehendidas, de las cuales, no sé si tenían este dato, 51 personas ya se han sometido a procedimiento abreviado, es decir, ya han sido condenadas por los delitos por los que estaban siendo sindicadas. Y otro número similar, más de 50, están siendo procesadas, ya van a empezar los juicios respectivos. Es decir, en esos casos se actuó con celeridad, también hay que reconocerlo, pero otros casos, como tú bien dices, no se está actuando con la debida celeridad. Ahora, ministro, a propósito de lo que usted mencionaba y el despliegue que está haciendo la policía de la mano de las Fuerzas Armadas para poder despejar las carreteras del país y sobre todo de Cochabamba, algunas críticas llegaban del parte del levismo, como usted lo ha mencionado, señalando que se estaban vulnerando las leyes, la Constitución. Para tomar esta decisión de que la policía salga de la mano de las Fuerzas Armadas, ¿se ha blindado normativamente el gobierno para poder dar esa seguridad a la población? Es muy buena pregunta y me permite hacer dos puntualizaciones. La primera, el derecho a la protesta, el derecho a la libre expresión está plenamente garantizada por la Constitución, por tratados internacionales, por sentencias, pero no puede afectar otros derechos fundamentales. Cuando ya traspasa ese límite y afecta otros derechos fundamentales, como al libre tránsito, como a la alimentación, a la educación, a la salud, a la vida, pues sin duda estos derechos fundamentales resultan, bajo la teoría constitucional de la ponderación, más importantes que el derecho a libertad de expresión. Así lo ha comunicado ayer, entre líneas, el alto comisionado en la publicación que hizo, porque es un criterio que además se ha adoptado a nivel de comunidad internacional. Un segundo elemento, ese es un primer elemento. Un segundo elemento, todos estos hechos que estamos denunciando, que estamos siendo testigos y víctimas, todos los bolivianos y bolivianas, tienen que ser procesados, tienen que ser sancionados y de la manera más ejemplar que sea posible. Por eso exhorto una vez más y pido y exijo al Ministerio Público y al órgano judicial que cumpla no solamente el compromiso de ayer, que se asumió en un encuentro multipartidario interinstitucional, sino lo que en las conferencias de prensa que he venido escuchando lo dicen reiteradamente. El fiscal general salió en conferencia de prensa ayer, antes de ayer, presidente del Tribunal Supremo, presidente del Tribunal Constitucional. Cumplan su rol constitucional, cumplan lo que ayer firmaron en el documento del cuarto encuentro multipartidario interinstitucional, y sin duda también el Ejecutivo cumplirá con su rol de desbloquear, cumplirá con su rol de pacíficamente pacificar el país, valga la redundancia, porque eso estamos haciendo. El hecho de que las Fuerzas Armadas acompañen está autorizado constitucional y legalmente. Se ha hecho un análisis en gabinete y con el presidente y vicepresidente y se ha llegado a la conclusión de que mientras no se use armamento letal, las Fuerzas Armadas tienen la obligación de acompañar a la policía cuando ésta está siendo rebasada. Y finalmente también tenemos otras facultades constitucionales y legales si esto no es suficiente, pero estoy seguro, con las buenas noticias de ayer, de hoy, del desbloqueo de la carretera La Paz, Oruro, Cochabamba, de la tranquilidad en Yayagua, que no va a ser necesaria otra medida más. Esas eran las palabras del ministro de Justicia, César Siles, quien decía que era el momento ideal para que la policía ejecute la orden de aprehensión contra Evo Morales. El ministro de Justicia manifiesta que es la misma población quien está solicitando se ejecute los mandamientos en contra de Evo Morales.
Nosotros hemos iniciado una acción penal en La Paz por terrorismo, financiamiento al terrorismo, atentados contra diferentes derechos y otros delitos que deben ser procesados. Sin embargo, existen otros 2 procesos como los que se sentaron por los bloqueos del 2024 y en Tarija por trata y tráfico de personas, detallaba el ministro. Sin embargo, remarcó que en el caso de Evo Morales la situación es más compleja, pero debo aclarar que el Ministerio Público y el órgano judicial han hecho su trabajo. Ellos han emitido los mandamientos de aprehensión, resoluciones correspondientes. Ahora corresponde a la policía ejecutar esos mandamientos. Es momento de hacerlo. El 90% está pidiendo eso, la aprehensión de Evo Morales. Lo que ha pasado en Yayagua y en Chapare es un estado de no derecho. Es un momento oportuno para hacerlo, olvidando que está también a decisión del Estado ejecutar o no la orden de aprehensión contra Evo Morales. El ministro de Justicia también dijo que en los hechos ocurridos en Yayagua, en Potosí, se detectó la participación de mercenarios y grupos criminales ligados al narcotráfico. De ese modo, el ministro de Justicia informaba que Evo Morales fue identificado como el principal denunciado por su presunta participación en delitos de terrorismo e incitación pública a delinquir, ambos con penas que van desde 15 a 20 años de prisión, por lo que los bloqueos que se registran en el país y provocaron la muerte de 4 policías, según el ministro, el gobierno ha solicitado formalmente al Ministerio Público que emita una segunda orden de aprehensión contra Evo Morales a raíz de la reiteración de actos delictivos atribuidos a Evo Morales. Exigimos al Ministerio Público que se expidan los mandamientos que correspondan ante la reiterada comisión de delitos por el señor Evo Morales. Vamos a exigir, y ya lo hemos hecho, que se extienda un segundo mandamiento de aprehensión, manifiesta el ministro de Justicia, quien no puede explicar por qué no ejecutan la primera orden de aprehensión que existe y está vigente contra Evo Morales. ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.